Buenas tardes, Luis José, nuestro abrazo de condolencia. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Ciertamente acepto la condolencia porque en mi entorno por lo menos hubo dos personas muy cercanas a mí que murieron en la tragedia del jet set. Nuestros abrazos, Eh, Chávez. La verdad es que lo sentimos mucho. una empleada de mi oficina de Relaciones Públicas del Instituto Dominicano Así es. de Aviación Civil y un cuñado mío y amigo desde la infancia del ensanche Las Américas, hermano de mi compañera de vida durante los últimos 20 y tantos años. Nuestro Manuel pésame. Emilio Livens había salido, fue a la discoteca y llegó prácticamente a última hora. Estuvo en el área central de la discoteca, se hizo un selfie. Me dicen Por que él era cierto, el de la camisa roja que se veía en algunos videos haciéndose un selfie. efectivamente, Caramba. el de la camisa roja. Sí, él estaba ahí cuando lo sorprendió. Bueno, el video describe justamente el momento en que se produce el desplome. Y él estaba ahí, justamente en primer plano, frente a la tarima donde actuaba Ruby Pérez y su orquesta. Cuando se produjo el derrumbe, pues no se supo más nada de él y él fue de los últimos que fueron, bueno, su cadáver fue rescatado creo que a los 3 días y lógicamente ya había perecido. Fue llevado a la morgue, fue identificado por sus hermanos y naturalmente una tragedia para una familia. Chávez, me sumo a las condolencias y te pregunto, en el caso de tus cercanos fallecidos, o sea, quiénes eran, a qué se dedicaban, y si bien llegaron a la discoteca de una manera totalmente fortuita o quizás era una planificación de la familia que había, hasta donde sabes, No, obviamente. dos casos diferentes. El caso de Linda Carinda Dager era una encargada departamental de la Oficina de Relaciones Públicas del IDAC. Una de las personas más eficientes que haya trabajado conmigo en mucho tiempo. Una persona que tenía una capacidad extraordinaria para preparar informes, para recabar informaciones y manejar procesos que tenían que ver, por ejemplo, con el uso de las redes sociales. Una persona sumamente eficiente. Ella fue a la discoteca, aparentemente acompañada con algunas personas amigas, y nosotros nos enteramos cuando comenzaron a publicarse en las redes sociales las imágenes de las personas que no aparecían. Ujú. Se publicó, por ejemplo, un aviso con su fotografía, ahí nos enteramos. Sus compañeros y yo mismo nos enteramos porque se publicó que esa joven, Linda Karina Dager, estaba en la discoteca y no se sabía nada de ella, que si existía alguna información que por favor se comunicaban con un número que se incluía justamente en la publicación. Y en el caso de Manuel Emilio Livens, conocido popularmente en el barrio como Gillo, él fue acompañado de un amigo y fue a la discoteca. Él le encanta bailar, ciertamente. Es, acudía con mucha frecuencia a los eventos y fiestas del jet set y esa noche estaba ahí disfrutando, quitado de bulla y sin pensar que realmente estaba a punto precisamente de Caramba. perder la vida por un evento sencillamente impredecible, porque para los que llegaron ahí esa noche nadie podía pensar que estaban ante un riesgo de muerte, quizás por una situación que se fue desarrollando poco a poco, quién sabe, bajo la responsabilidad de quizás de alguien que no actuó oportunamente, que no tomó en cuenta algunos avisos que se dice, pero yo no quiero incurrir lógicamente en hacer proyecciones ni mucho menos dar diagnóstico de una situación que habrá de investigarse debidamente para establecerse qué pasó, cómo pasó y cómo ocurrieron los hechos. Así es, Luis José. Hay una situación que se está dando, no sé si tú te has podido dar cuenta, de que se está creciendo la desinformación, de que los números de las personas que fueron declaradas fallecidas dicen que no coinciden y los heridos. Eh, ¿Qué datos tú manejas con respecto a eso?
Bueno, es cierto lo que se ha publicado, que no cuadran los números que han publicado las autoridades, especialmente las que ofrecieron los números relacionados con las personas fallecidas registradas, los sobrevivientes que fueron rescatados, y hay un número que no se ha dado, el de los sobrevivientes que fueron los que lograron salir en el primer momento del desplome del techo del edificio de la ¿Sabe? ¿Y tú discoteca no crees que Yesé. eso podría tener una explicación si la compañía propietaria del JEXEP habría dado alguna rueda de prensa? Tú que eres un asesor de comunicación de vasta experiencia, explicando la cantidad de reservas, la cantidad de confirmaciones, tomando en consideración que la administradora del JEXEP no murió, tomando en consideración que la administradora del JEXEP está bajo el trauma, bajo el colapso, pero no sufrió daños importantes, porque ella misma dice que su esposo la cubrió con su cuerpo y que él sí tiene muchos traumas e incluso todavía hospitalizado. Pero a ti te parece, como un asesor que tú eres, como una persona de mucha experiencia, que ese tipo de dudas que tiene hoy la sociedad dominicana se pudo haber reducido si los ejecutivos o propietarios del JEXEP le habían comunicado al país de manera transparente lo que tenían en verdad esa noche dentro en capacidad de personas? Escuchemos a Chávez ahora. Te escuchamos. Ustedes me han escuchado decir más de una vez, y lo hago en mi condición de profesional de la comunicación, con mucha Sí. experiencia, que en un tema de interés público la peor información es la que no se da. Ciertamente ahí se han dado informaciones, pero las informaciones conocidas, porque los responsables de actuar en las labores de rescate no manejaban todos los datos, no sabían exactamente cuántas personas se registraron, pagaron boleta o ingresaron como invitados al evento que amenizaba Ruby Pérez. Esa información ciertamente no era conocida por los rescatistas. Se decía, estaba llena, estaba completamente llena la discoteca. Pero hay datos que no lo conocen los rescatistas ni las autoridades del COE que actuaron de primera intervención en esa tragedia. Porque en realidad, y ese es el dato quizás más relevante, cuando se produjo el desplome, había personas en el baño, había personas en puntos de la parte interior de la discoteca que no fueron avasallados por los techos que se desprendieron, que estaban pegados de las paredes y que estaban cerca de puertas de emergencia por las que lograron salir. Yo vi el testimonio de un joven, Roberto Espinal, que explicó cómo él y otras decenas de personas lograron salir por una puerta de emergencia. Ellos no fueron tocados, estaban pegados de la pared cercana al frente de la entrada de la discoteca, y ellos no fueron tocados directamente por el desplome del techo, y entonces estaban lógicamente bajo una situación de perturbación absoluta, porque lo que se sentía ahí era primero una oscuridad total y además mucho polvo, no podían ver, Chávez. pero se fueron orientando poco a poco, y entonces alguien dijo, aquí hay una puerta de emergencia, y comenzaron a salir. No había de ¿Cuántas emergencia. personas salieron por esa vía o por las diferentes puertas de emergencia? Inclusive los que salieron por la zona que estaba detrás de la tarima. Eso no se sabe, porque la mayoría de las personas que salieron en esas circunstancias, que fueron los primeros sobrevivientes, probablemente lo que hicieron fue salir a buscar auxilio, o en algunos casos salieron y no se quedaron en el lugar para reunirse con la familia, que cuando se enterara por las redes sociales o por cualquier otra vía de información de que se produjo un desplome, un hecho de ese tipo en la discoteca Yesé, iban a desesperarse. La gente salió. ¿Cuántos fueron? Ese número no se ha establecido. Eso probablemente podría ser una explicación del por qué hay una diferencia entre lo que se han contabilizado como fallecidos, los que se han contabilizado como sobrevivientes, porque fueron llevados a diferentes centros hospitalarios, inclusive los propios empleados de la discoteca, que eran 24 en el momento en que se produjo la tragedia, de los cuales sobrevivieron
sobrevivieron 18, 6 murieron. Pero, De manera que yo creo que las personas tienen que esperar, los que tienen dudas de lo que pasó y por qué ese descuadre entre las personas que se suponía, que se estimaba que estaban dentro de la discoteca Chávez, y lo que se han dado entre fallecidos y sobrevivientes. Yo creo Chávez, que debemos tener fe en el trabajo que está haciendo el COE y las autoridades responsables, encabezado por el general Juan Manuel Méndez, para que den la información y sobre todo para que en la medida en que transcurran las horas, la familia pueda reportar lo que lograron sobrevivir y se reportaron a sus hogares. Esos datos no están contabilizados entre los que entre los números que registraron las autoridades responsables de las labores de rescate y salvamento. Luis José, Luna Valiente quiere hacerte una pregunta. Chávez, Adelante, hola, ¿cómo estás? Nuestro sentido pésame en relación a tus familiares. Gracias. Mira, yo considero con todo respeto que ese es un dato irrelevante, porque el estimado de cuántos se salvaron es un supuesto. Sí, claro. O sea, si tú quieres llegar a un número de si el lugar estaba abarrotado o no estaba abarrotado, lo que uno ve en la fílmica, el jet se ha estado más abarrotado de lo que se veía. Sí, entonces, hay muchas personas que salieron, inclusive en las primeras fílmicas que se ven, recuerdo dos señoras con vestidas de verde y amarillo, que ante lo que estaban viendo, se fueron, cogieron su carro y se fueron. Entonces, realmente no es un dato que faltase, porque también hay muchas personas que iban a ir y no fueron, y que cancelaron. Entonces, yo creo que el dato duro y el dato penoso son los heridos y los fallecidos. Que hayan habido 700 personas, 800, siempre va a ser un supuesto, pero no es tan relevante para que nos planteemos, hay un dato que no cuadra, o sea, no podemos cuadrar algo de dos datos ciertos con algo que es supuesto. Muy correcto, te agradezco esa observación, me parece muy válida para explicar qué pudo haber pasado y por qué no lo sabemos todo, ¿no? Ciertamente. Bueno, tú eres una estrella. Iba en la misma línea de que primero, en medio de la tragedia, del dolor y con el debido respeto a la familia Espaillat López, y lo digo de una manera honesta, les conozco, laboré con ellos, pero hay datos que en este caso Jet Set no ha aportado, ni siquiera de manera aproximada. O sea, en lo personal, el general vocero y coordinador general del COE, el general Méndez, me dijo, el único dato que tenemos es que habían 261 reservas, con todo lo que implica de que por cada reservas hay una cantidad indeterminada de personas. Entonces, si no sabemos cuántos estaban dentro... 3 o 4 personas. Y habían reservas hasta de 30 personas, como el caso de Jaina. Entonces, partiendo de ahí, al día de hoy no tenemos el hecho cierto de cuánta gente estaba a lo interno de la disco. Primero porque la disco no lo ha ofrecido, pero también porque aún la disco te lo diga, hay una movilidad de gente que podía estar en el lugar, pero salió al parqueo, de gente que no llegó, de gente que estaba en el baño y demás. Lo otro es que hay gente que se salvó y que nadie sabe que se salvó. Porque hasta por razones muy, muy personales, ni siquiera nunca nadie va a saber que estuvo ahí. Es tanto así que los bienes, vehículos y prendas... Todavía hay 11 vehículos que no se han entregado porque nadie los ha reclamado. Exacto. Ahí, o sea, esas pertenencias están en manos de Rosalba Ramos y la fiscal. Pero tú no sabes, y de hecho eso es lo que demuestra lo que estaba diciendo, que los que se salieron se fueron. Y sí aprovechar, tenemos a Chávez en la línea. Chávez, y sí aprovechar tu presencia, yo digo en el panel, porque tú eres parte de nosotras, porque hay un creador de contenido por ahí que dijo que los fallecidos eran muchos más de los que oficialmente están fallecidos. Él hablaba de 400. Entonces yo digo, y lo estoy diciendo por este medio, un poco porque la gente a veces cree todo. Y yo digo, ven acá, pero entonces hay 200 personas en República Dominicana fallecidas que no tienen familia. Porque un muerto nunca se oculta, señoras y señores. Eso no se puede ocultar. No.
y no hay una explicación lógica o una razón lógica para que alguna autoridad e inclusive los propios responsables de la discoteca quieran ocultar ese dato. Puede ser Absolutamente. que no lo hayan dado porque no han sentido realmente la presión de hacerlo o porque hay otras instancias que han ejercido una mayor responsabilidad en el tratamiento del caso, pero no porque haya ningún interés ni del gobierno. No, yo no creo que nadie tenga ningún interés en ocultar lo que realmente pasó. Y precisamente esa es la razón por la cual el gobierno ha ordenado que se realice una pesquisa realmente exhaustiva para determinar qué fue realmente lo que pasó, con todas las consecuencias que pudiera tener. Bueno, pues Luis José, te agradecemos este contacto y Un abrazo, reiterarte hermano. nuestra solidaridad ante la pérdida de esas dos personas de tu entorno, uno en tu entorno familiar y otro en tu entorno laboral. Otros muchos, porque todos Sí, conocíamos a una buena parte amigos de los amigos de y las amigos de... personas que fueron víctimas de esta tragedia. Bueno, así es, Luis José Chávez. Gracias por este contacto y de verdad que nuestro abrazo solidario en este momento de dolor tanto para ti como para todo el pueblo dominicano. Nosotros...